Bueno, entonces continuando con el tema de las propiedades físicas del suelo, hoy también vamos a continuar con la textura, pero hoy vamos a ver cómo vamos a identificar la textura en campo con un método muy sencillo, muy fácil, que a nosotros los agricultores nos va a ayudar mucho para ya empezar a tomar medidas acerca de nuestro suelo en nuestro cultivo. Pero entonces, antes de hablarte de todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener nuestros cultivos en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Entonces, continuando con el tema de las propiedades físicas del suelo, hoy vamos a continuar con la textura, porque el video pasado hablábamos por qué es importante la textura y para qué sirve. El día de hoy vamos a ver cómo vamos a hallar esa textura, porque es muy importante hallarla para nosotros empezar a determinarla y empezar nuestras respectivas correcciones en ese suelo. Entonces vamos con la textura y cómo vamos a identificarla en campo, porque es algo muy importante y nosotros no hacemos esto. Y es algo demasiado sencillo y muy fácil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Entonces vamos a empezar con esta capita vegetal acá, muy chévere, unas hojitas, ¿cierto? Tenemos aquí un cultivito. Entonces tenemos esta primera capita, después tenemos una segunda, tenemos otra más grande y después tenemos otra más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta inicialmente? Son las capas del suelo, ¿cierto? Entonces, tenemos una primera capa que la llamamos la capa cero, que es una capita de material orgánico, que es donde caen las hojas, donde caen todos esos residuos de cosechas, ese material orgánico que está ahí. Ya después tenemos una primera capa que nosotros la llamamos el horizonte A, ¿sí? Que viene a ser el suelo donde está y rico en materia orgánica, ¿cierto? Ahí es donde están las partículas del suelo, las arcillas, las arenas, los limos. Aquí tenemos el horizonte B. Ese horizonte B son todos los lixiviados. Ahí es todo lo que cae cuando no se retiene en esta primera parte. Todos esos residuos lixiviados, todo eso cae acá. Todos los precipitados también les dicen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta estructura básica y simple. Aquí tenemos ya lo que es el horizonte C, que es el subsuelo. Y el horizonte D, que ya es la roca madre. A este horizonte también se le dice R, para que lo tengan en cuenta. A veces lo van a encontrar como R o con D. Ya es la roca madre, que puede ser fragmentada también. Más o menos así se presentan las rocas fragmentadas. Entonces, ¿por qué es importante saber estos horizontes? Porque tenemos que empezar a identificar el horizonte A, que es donde vamos a tomar nuestra muestra para hacer nuestra identificación de textura. Es un método muy simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger una pequeña muestra, un puñado de suelo de esta parte. ¿De dónde? Del horizonte A. ¿Por qué? Porque ahí es donde está todo el sistema radicular de nuestras plantas, ahí es donde van a absorber, ahí es donde van a retener el agua. O sea, esta es una parte muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger? Con la mano contraria, en este caso yo soy zurdo, entonces con la mano derecha voy a coger un pequeño puñado de esta parte.
Entonces voy a coger un pequeño puñado y voy a empezar a identificar cómo es esa textura con el índice y el anular. Vamos a empezar a tocar y con el pulgar, el medio, perdón, el índice y el medio, el anular es este, el índice, el medio y el pulgar, y vamos a empezar a hacer esto con nuestro suelo. Vamos a empezar con ese horizonte A. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a identificar la textura? Si yo tocando con la mano contraria, en este caso yo soy zurdo, entonces lo hago con la derecha. Ustedes son derechos, lo hacen con la zurda. Entonces empezamos. Si empezamos a notar que esa textura, al tacto que nosotros hacemos con estos dedos, empieza a notarse como si estuviéramos tocando una lija, como si fuera algo carrasposo, vamos a decir que es un suelo que, cuando está carrasposo, arenoso. Si cogemos esta muestra y empezamos a tocar y notamos que empieza a portarse como una plastilina y empieza a mancharnos los dedos, el índice, el medio y el pulgar empiezan a mancharse y vemos que nos quedan residuos de suelo en las manos y está como pegajosa, entonces decimos que es un suelo ¿qué? Arcilloso. Pero si estamos al tacto y empezamos a tocar y a identificar que es como un talco, como un polvo que no nos mancha, que no nos raspa, pero es como un talco, decimos que es un suelo franco. Entonces, repasando que es un suelo franco, que no es ni muy arcilloso ni muy arenoso, está ahí en stand-by. Entonces, así básicamente en campo identificamos la textura. Recordemos que la textura es muy importante, ¿por qué? Porque las arcillas son las que tienen las cargas, o sea, los nutrientes para nuestras plantas. La arena y los limos no nos retienen cargas y no nos retienen el agua tampoco, entonces hay que hacer debidas correcciones. Entonces, ya determinamos la textura. Eso es solo para determinar textura. Nosotros no vamos a determinar con este método ni porcentaje de arenas, ni porcentaje de arcillas, para que lo tengamos en cuenta. Simplemente es para nosotros identificar en campo, cuando vamos a establecer un cultivo en nuestro predio, empezamos a tocar y nos damos cuenta si tengo un suelo arcilloso o arenoso. Eso es lo primero para nosotros, ya empezar después las respectivas correcciones, obviamente basándonos en un análisis de suelos. Esto es una técnica muy simple, muy sencilla, que rico que la aprendiéramos y la aplicáramos en nuestros cultivos, porque la verdad es muy importante. Entonces espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa para nosotros, porque nos va a ayudar a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video y que tengan un feliz día.